Bienvenidos una vez más a Monster News. Acordate que es el canal más raro y avanzado de YouTube. Hoy por fin ya tenemos el último del legado de 3D Caché, el Ryzen 7800X3D. Y sin más, empezamos. Este vídeo y prácticamente todo lo que hago está patrocinado por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde podés encontrar claves de juegos, programas tipo Office o programas como el Windows. En mi caso vamos a comprar la clave OEM del Windows 10 Pro y utilizando el código de descuento MONSTER podés tener hasta un 25% de descuento. Además estas claves, no te olvides que son 100% legales, no vas a tener ningún problema. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Y recordarte que si tenés el Windows 10 activado, como es ahora mi caso, puedes actualizarlo a Windows 11 de forma totalmente gratuita. El enlace para Windows 10, Office y todo te lo dejo abajo en la descripción. Acordate de poner Monster para tu 25% de descuento. Y por supuesto, ¿qué más viene? Gracias, Limón. Bueno, primero y principal vamos con lo básico para que nos ubiquemos. El Ryzen 7800X3D es un procesador de 8 núcleos, 16 hilos, con núcleos Zen 4 y serviría para las plataformas AM5, las nuevas plataformas de AMD, las nuevas placas base de AMD. Bien, hasta ahí estamos. Recordemos que estas placas base oficialmente tienen un soporte hasta el 2025, o sea que todas las actualizaciones de aquí al 2025 de procesadores que saca AMD, vamos a poder utilizar la misma placa base. Hasta ahí estamos claros. El 7800 solo utilizaría un CCD, un cuadradito, donde depositaría los núcleos y la memoria caché, a diferencia de los hermanos mayores que tendrían dos cuadraditos, dos CCDs. Ahora vamos con los benchmarks. Y acá vamos a repasar un poco muy rápido la parte de benchmarks sintéticos de productividad. Estos 8 núcleos en 3D, al tener menos boost, van a rendir menos que el Ryzen 7700X, por ejemplo. Pero realmente, claro, esta CPU no está enfocada en productividad, está enfocada en gaming. Bueno, aquí nos muestran más o menos en las pruebas que realizaron los picos máximos de frecuencia, los picos máximos de temperatura, de consumo. Bueno, el primero sería el Cinebench R23 multinúcleo. Vemos lo que comenté antes, que el 7700X estaría por encima. Son la misma arquitectura de núcleos, lo mismo todo, lo que pasa es que tiene menos frecuencia y por eso le penaliza el rendimiento al 7800X3D. En la parte de mononúcleo también vemos una penalización en frecuencia y ambos, el pasada generación de 3D y el actual, se quedarían por debajo. En Photoshop básicamente da igual qué procesador uses. En Blender vemos más de lo mismo, es totalmente escalable. Pero vemos otra vez que el i5 le ganaría al Ryzen 3D, pero el 7700X también, en multitarea, en trabajos de carga. O sea que es muy para tener en cuenta. Y finalmente tendríamos lo que sería el consumo de todo eso utilizando Blender. Y acá es donde empieza a destacar brutalmente este procesador, en el consumo. Es menor al 7600X, es menor al 7700X. Vemos el i5 13600K que estábamos destacando tanto antes en rendimiento, pero también tiene su penalización, que sería el consumo. Todos los de Intel tienen esa penalización, ¿no? Y pasando a juegos. Bueno, todos estos juegos estarían probados en Ultra, en calidad Ultra, con la 4090 y a 1080, o sea, intentando buscar un escenario bastante desfavorable. Y vemos el primero, el Hogwarts Legacy, se quedaría por debajo del 7900X3D, pero a un FPS o 2. No mucho más. Y debajo estaría el i9, el 13900K, el i7, el i5, etc. Luego tendríamos el Spider-Man Remastered, que también con la 4090, 1080, settings en alto, ray tracing, todo. Y vemos que el 7800X3D se pone también por debajo del 7950X3D, unos 5, 6, 7 FPS. Le sigue el Ryzen 7950X. Assetto Corsa Competizione a 1080 con gráficos en épico, vemos lo mismo. Primero el 7950X3D, después tendríamos el 7800X3D, i9, el Ryzen 7 5800X3D y después vendría el i7 y todo el resto. Shadow of the Tomb Raider también 1080 y aquí el 7800X3D se lleva la palma por 20 FPS con respecto al que le sigue, que sería el Ryzen 9 7950X3D. Después vendrían los de Intel, los 3, y pegado junto al i5 estaría el 5800X3D. El Tom Clancy Rainbow Six con la 4090 1080, pero esta vez en low. Claro, al ser un juego competitivo lo ponen en low. Bueno, la cosa que el 7800X3D se pone en 500 FPS. Bueno,
pero así prácticamente con todos. El que menos da es curiosamente el 7950X3D a 400 FPS. Pero vemos el i5, el 13600K, que no tienen mucha diferencia. Watch Dogs Legion, este consume mucha CPU. Vemos que prácticamente es igual el 7800X3D que el 7950X3D. Lo diferencian 2-3 FPS, que puede ser un margen de error. Por debajo vendrían los de Intel y el Ryzen 5800X3D. Hitman 3, bueno, a 1080 serían prácticamente todos igual, lo que pasa que en este caso favorecería un poquitito más a los procesadores de Intel y tendríamos el i9 y el i7 en primer lugar. Pero lo dicho, es prácticamente todo el mismo resultado, ¿no? Horizon Zero Dawn. Y en este caso vemos que el 7800X3D se pone primero con diferencia. Cyberpunk, que también utiliza mucho la CPU, sin rescalado a 1080 con Ray Tracing. Los primeros los dos Ryzen X3D, el 7950 y el 7800. Después le seguiría el Ryzen X normal, 7950X normal, y el 13900K también, estarían todos prácticamente igual. Pero incluso en el i5, el 13600K otra vez lo vemos prácticamente igual, hay 8 FPS de diferencia con el más rápido. A Plague Tale Requiem, vemos que aprovecha los 3D, se pondrían los dos primero, prácticamente la misma cantidad de FPS, después vendría el i9, el i7 y el i5. Y al final nos mostraría los 12 juegos y vemos que están prácticamente, es el mismo resultado que tendría con el 7950X3D y ambos procesadores estarían por encima del i9, 13900K, i7 y de todo el resto. Y cada uno de estos resultados de FPS a 1080 venían acompañados con estos consumos, o sea, el consumo es increíble, las temperaturas son muy buenas, está bien, utilizan menos voltaje y menos frecuencia. Bueno, vemos que el rendimiento es brutal. Está, si no es el primero, es el segundo, pero solo lo empañaría el Ryzen 9 7950X3D. Empañarlo me refiero a 5 FPS a 1080. Después vendría lo más importante, el precio. Bueno, el precio a día de hoy, día 7, todavía no veo los precios en España. ¿Cuánto estarán en Europa? Yo creo que aquí va a estar 500 y algo. No lo sé. Hay que verlo. Para la decisión final habría que verlo. Pero hagamos de cuenta que está 450. Vamos a imaginarnos que está 450. Por 450 tenemos un i7 13700K. Por 350 tenemos el i5 13600K. Y todo lo que hay arriba ya se iría de 600 para arriba. Hay dos cosas que destacaría de este procesador que me parecen muy interesantes. El consumo es una, incluso la mitad que los Intel. El consumo es genial. Las frecuencias, este procesador lo han llevado a 5,7 GHz ya. ¿Qué pasa? Con el Precision Boost Overdrive y la curva de boost por núcleos que nos da AMD, nos puede llegar a incrementar bastante la velocidad. Menos consumo, menos calor, puede disparar un poquitito más la frecuencia. La verdad que da mucho juego para el tema del overclocking este procesador, que por cierto, si te interesa el tema del overclocking, te voy a dejar abajo este chico, que es el que hizo, el que lo llevó a 7, entonces te muestra todas las partes, digamos, desde más fácil hasta más complejo, el tema del overclock, con este tipo de Ryzen, que es bastante interesante, lo que se puede tocar o no se puede tocar, no es como antiguamente el overclock, que subías frecuencia, subías voltaje, hasta que lo puedas enfriar, subías todo, no. Porque ahí subís todos los núcleos por igual. Esto sería un poquitito más preciso, pero también se le saca mucho partido a estos Ryzen. Y por finalizar, conclusiones. ¿Es la mejor CPU para juegos? Sí. En FPS total, igual le gana el Ryzen el 7950X3D. Lo que pasa que yo ya dije, ese procesador me parece ridículamente overkill. Muchas veces tenemos la idea de que 8 núcleos ya es corto porque lo venimos usando hace mucho tiempo, pero tengamos en cuenta que 8 núcleos Zen 4 no es lo mismo que 8 núcleos Zen 1, 2 o 3, rinden mucho más. Entonces, el rendimiento en carga de esos 8 núcleos va a ser mucho más, un 20%, un 25% más que los de pasada generación. Y así sí nos vamos generación tras generación. Yo en el peor de los casos que lo vi a 1440, este procesador, en una de las pruebas a 1440, con el juego que creo que más exige CPU, o porque lo necesita, o probablemente porque está mal optimizado, que es el The Last of Us, en el peor de los casos posible, con una 4090, llegaba a un 70% de utilización total de esta CPU, en el peor caso posible.
que yo vi. Entonces, nos da margen. Y por ejemplo, imaginándonos que es 450, que está igual que un i7, por ejemplo, para poner Intel y AMD, y yo me voy a comprar una gráfica 7900 XT, una 4070 Ti, una 7900 XTX, una 4080 o 4090, si voy a armar un PC para gaming, yo probablemente me compre esta CPU para gaming, porque vamos a dedicar 8 núcleos directamente para jugar. Es como armar un Fórmula 1. Si ya lo queremos un poco para todo, ese rendimiento mínimamente se ve reducido. Tenemos más núcleos, pero también penaliza la latencia. Por ejemplo, cuando estamos usando los dos SSD de los Ryzen, ese trasvase, esa utilización en un hilo y en otro, por ejemplo, nos genera latencia. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Para gaming, si queremos sacarle todo el partido al gaming, esta es la forma de ir. AMD dice que a esta plataforma, a esta placa base que compres a día de hoy, AM5, le va a dar soporte hasta el 2025. O sea que todo lo que salga de procesadores nuevos, serie 8000, 9000, lo que sea, hasta el 2025 vas a poder meterlo en esa plataforma. Y en la de Intel no. Contemos con que vamos a armar las dos plataformas con DDR5. Que Intel también, si querés ahorrar también, la puedes armar con DDR4. Pero olvidemos eso. Si ponemos ahora 8 núcleos Zen 4, cuando tengamos Zen 5, Zen 6, entonces cuando metamos la arquitectura que venga en el futuro que no conocemos, digamos que el final de la plataforma M5 la podríamos reutilizar. Que queremos, aparte de gaming, un trabajo fuerte en productividad, me refiero, no a lo que hago yo. Yo esto lo puedo hacer con 8 núcleos perfectamente. En cualquier caso, yo tengo 16 GB, a mí me pide más RAM, no más procesador. Además, en muchos de los trabajos vamos a utilizar la GPU y la CPU. Gaming un 80% y un 20% de trabajo, yo utilizaría esta CPU. ¿Queremos trabajar bastante más y queremos gaming y trabajo? Buscaría otras opciones como por ejemplo el i7. Y aparte ya tendríamos que estar hablando de memorias y de otras cosas que igual conviene más Intel que AMD o viceversa. Así que sí, por resumirte, muy buena CPU, hay que esperar el precio. Si el precio son 450, ¿me la compraría? Probablemente sí, y podría reemplazarla al final de la arquitectura M4. Pensando en que me gusta el high-end, en que me gusta el máximo de FPS que pueda tener, y pensando en que lo voy a reemplazar de acá a 3 años, al final de esta plataforma, en lo nuevo que venga. O voy a estirar la CPU que me compré de aquí a 5 años. El consumo también es algo que hay que tenerlo en cuenta. Calor, disipación, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo sobredimensionado que están los otros dos X3D. Pero bueno, por otro lado tenemos Intel. Prácticamente lo iguala, sí, lo iguala. En contra Intel, plataforma y consumo. A favor de Intel, precio, depende del procesador que compremos, precio, compatibilidad con DDR4, que eso nos llevaría otra vez al precio, y depende ya para qué lo queramos en concreto. Bueno, podemos tener unas funciones que AMD no o viceversa. Lo bueno de AMD, durabilidad en la plataforma, excelente consumo de estos Ryzen, y en concreto de este 7800 X3D no tenés el horror de los drivers que tienen las versiones más grandes, que tienen el 7900 y el 7950 X3D por tener dos SSD. Y por concluirte, este es el único que me compraría de todos los 3D, dependiendo del precio. Así que sin más, ¿qué te parece? ¿Te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? ¿Te parece mucho 8 núcleos? ¿Crees que van a durar los 8 núcleos? Pero pensalo, exclusivamente para jugar. Yo lo único que sé es que ya tenemos todas las cartas sobre la mesa. Bueno, cuando salga el precio ya lo sabremos del todo, pero ya tenemos todas las cartas sobre la mesa para empezar a hacer un lindo presupuesto. O sea que variedad en procesadores tenemos para confundir. Ya lo veremos en futuros vídeos, iremos aclarando pequeñas dudas. Así que sin más, que tengas buen fin de semana. Chao.